Hola y bienvenidos a Doctora Jazz, Medicina Familiar al Descubierto. Hoy abordamos un tema sumamente crucial e importante para la tranquilidad de las familias, específicamente la de República Dominicana. Se trata de los certificados de defunción. Para ellos hemos invitado al señor Familia, Juan Isidro Familia, quien es coordinador del Sistema de Información en Salud de la Dirección Provincial de Salud, con experiencia en este tipo de registro. Familia, desde el año 1998. Bienvenido. Mm. Buenas tardes y muchas gracias, doctora, por invitarme a su podcast. Sí, desde el 98 estoy en la DPS, haciendo las funciones de coordinación del sistema de información en salud. Familia, para los médicos es, ellos saben que se siente un poquito de presión y de muchas dudas las que se generan cuando hay que firmar este tipo de documentos. Y si eres ciudadano, pues es un proceso a veces frustrante el que atraviesan las familias dominicanas cuando tienen un familiar que ha fallecido y están esperando por este documento. Por eso hoy vamos a intentar desmitificar muchas cosas y orientar a la población lo más llano y claro posible cómo caracteriza este programa. Entonces, por eso quisiera iniciar con que pudieras tú aclararnos un poquito sobre cuál es el rol en verdad de la Dirección Provincial de Salud en este proceso de registro y emisión de certificados de defunción. Bien, la Dirección Provincial de Salud, como ente rector, porque la dirección es el órgano territorial que representa al Ministerio de Salud, es el rector de los servicios de salud en la provincia. No solo público, sino privado, y no solamente de los registros vitales, que son los nacimientos y las defunciones en todos sus tipos, sino que es el rector de todos los servicios de salud. De hecho, las habilitaciones se hacen desde la Dirección Provincial de Salud. Okay. Entonces, como órgano rector, es el que tiene la rectoría de los registros vitales de la provincia. Llámese nacimiento, llámese defunciones. El mecanismo de control. Así es. Nosotros no certificamos, perdón que le interrumpa, nosotros no certificamos nada. Nosotros hacemos control de calidad de todos los registros y entregamos los registros vacíos. Y a final del camino, todos los registros vuelven a la DPS. Muy bien, de acuerdo. Entonces ustedes entregan el registro vacío a la institución, ¿verdad?, de salud, A la no, institución o al médico, o al médico directamente. un médico particular. Y O de la sea, misma manera lo reciben una vez esté lleno para control. exactamente. Recibimos una copia del certificado de función propiamente dicho y el documento original regresa a la oficina después de haber sido registrado en la oficialía del Estado Civil, no importa en cuál de la ciudad. Dime algo, familia, ¿qué es el certificado de defunción y en verdad para qué sirve? ¿Cuál sería entonces su diferencia entre un certificado de función y un acta de función? Creo que hay mucha confusión con eso. Bien, un certificado de función no es más que un certificado médico, igual que se llena un certificado médico para funciones del trabajo, de estudios, igual se llena un certificado de función. De hecho, su nombre correcto y largo sería un certificado médico de defunción. ¿Qué es un certificado médico de defunción? Es un documento que llena un médico que contiene las generales de la persona que ha fallecido, pero además contiene las causas del deceso de la persona. Distinto a un acta de defunción, el médico no emite actas, el médico emite certificación de defunción. ¿Quién emite entonces el acta de defunción? La oficialía del Estado Civil, tan pronto el certificado llega a sus manos y es registrado en la oficialía civil, entonces se emite un acta de defunción. Igual que el registro de nacimiento, el centro de salud emite un certificado de nacimiento vivo, sea nacional o sea extranjero. Tan pronto el documento llega a la oficialía del Estado Civil, se convierte entonces en un acta de nacimiento. Excelente. Entonces aclaramos que no es lo mismo certificado de defunción que en acta de defunción No, y que ningún médico llena un acta de defunción, sino que certifica
una de una defunción defunción. Exactamente, doctora. para que se inicien los trámites. Para iniciar los trámites de acta de defunción, que yo siempre le digo a las personas, sin esa acta no hay ningún trámite legal que se pueda hacer. Bueno, es que al final, como dices, por eso es un certificado médico de defunción, porque al final lo que se busca es que haya un registro de los últimos momentos de vida, Exactamente. ¿cierto? Ujú. ¿Y cuál es la base legal que respalda este documento y al médico que lo Mira, emite? la base legal para los registros de los certificados de función básicamente es la ley 4201, pero no es la única ley, porque además de la ley de salud, la ley general de salud, General. la 4201, están leyes tan importantes como la 13680, que es sobre autopsia médico-legal, el Código Procesal Penal, que enlaza también algunos aspectos de la autopsia médico-legal, y los reglamentos del Ministerio de Salud. Los reglamentos del ministerio, yo le digo a la gente, con que el médico lo leyera por detrás, ahí está la norma del certificado de función, de cómo se llena, en qué periodo se llena, cómo se tramita, cómo se consignan las causas de defunción. Sabes que una de las cosas que genera más duda en el médico se le pide o se espera que llene un certificado de defunción es saber a quién le toca, a quién le corresponde. ¿Cuál es el procedimiento estándar, incluyendo los tiempos? Bien, el, el procedimiento estándar es, hay varios estándares. Primero vamos a comenzar por la persona que fallece en un Por prestador de servicios de salud con el hostelería. institucional, en el hospital, por Se ejemplo. murió en el Hospital Provincial Ujú. Ricardo Limaldo. El médico tratante, en primera instancia, debería llenar el certificado de función. ¿Por qué debe llenarlo él? Porque él es que conoce mejor el tratamiento completo de la persona. A partir de la historia clínica, él es quien lo está tratando. Él sabe de qué ha fallecido la persona. Entonces, originalmente, él debe llenar el certificado de función. Muchas veces se delegan esas funciones en otros médicos, en residentes, pero ellos tienen la historia clínica, o sea, ellos perfectamente conocen el certificado. Entonces, Eso genera una serie de preguntas e inquietudes. Por ejemplo, en hospitalización de cualquier hospital, no solamente en el Hospital Ricardo Limardo, cuando hablamos de médico tratante, muchas veces estamos haciendo referencia al médico base, al médico titular de ese paciente, que es el base, pero no significa que no tenga otros médicos que lo estén manejando en ese momento. bien, ¿Quién debería el llenarlo en ese médico momento? puede tener su interconsulta, o sea, puede hacer interconsulta, pero el padecimiento básico por el que el médico lo está tratando es realmente, supón que una persona muere y lo tienen por una afección respiratoria, supongamos una influenza, lo va a atender el neumólogo. El neumólogo, si la persona tiene anemia, si la persona tiene otro padecimiento, pues va a llamar a un hematólogo. Pero no significa que la enfermedad base que tiene es la anemia. La enfermedad base por la que fue llevado al centro de salud Fue la pulmonar. es la pulmonía o es la influenza. Entonces, ¿quién va a llenar el certificado? Porque la causa base a final de la jornada va a ser la influenza que tiene la persona. Entonces Comprendo. debe llenarlo el médico tratante, el médico que trata la mayor afección. Que trata la mayor afección. Um, Algunas veces hay otras formas de cómo determinar causas básicas y causas de morbilidad, porque no son solamente, o sea, no solamente, el médico tratante puede tener 4 interconsultas y pueden tener, en el certificado tiene espacio para 6 diagnósticos, uno por línea, los 4 que están en la primera parte y 2 que están en otra parte del certificado. Los 4 primeros, en la línea 1, lo primero que dice es causa directa de la muerte. Y dice condición patológica que produjo la muerte directamente. En el acápite B dice que produjo la muerte consignada en la parte 1. Pero hay una parte C que dice que la parte C debería dar origen a la B y a la A. Y en la parte D está otra causa de muerte que es la que da origen a todo lo que está descrito encima de ella. Es decir, supongamos una persona que le da un infarto agudo al miocardio, que era hipertenso de 10 años, que era diabético de 15.
Supongo que no tengo más información. La causa antecedente originaria es la diabetes mellitus. La Porque fue diabetes lo mellitus primero. dio origen a todo lo que está descrito encima del formulario. Ay, pero ¿qué sucede con la segunda parte? Que la segunda parte del certificado tiene condiciones que pudieron haber contribuido a la causa de la muerte, pero no necesariamente relacionada con lo que está descrito arriba. Supongamos que la persona tiene un pie diabético y yo pongo cetoacidosis solamente. La cetoacidosis tiene una relación con la diabetes que tiene descrita arriba, aunque yo lo haya puesto en otra parte del certificado. ¿Qué hacemos nosotros? Los que codifican deberán consignar todas las causas en una única causa, que va a ser la causa básica de la defunción. Es decir, los médicos pueden escribir todos los diagnósticos que quieran en el certificado. Y pueden ser del neumólogo, del hematólogo, del otro. Todo el que hizo interconsulta puede escribir Todo el que estuvo con el paciente. exactamente, porque él debió haber visto una condición y él va a describir su patología. Mm. Entonces, a final de la jornada, lo que hace el codificador es recoger todas las patologías y tratar de ajustarla a una sola. En el caso que acabo de decirte, tendríamos una persona con una diabetes mellitus, no importa, insulino dependiente, no insulino dependiente, eso lo decide el médico, tipo 1, tipo 2, o sin especificación, pero tiene una cetoacidosis o tiene una complicación periférica, si es un pie diabético. Entonces, automáticamente recogemos la mayoría de los diagnósticos que están ahí, lo consolidamos en un solo diagnóstico. ¿Por qué en un solo diagnóstico? Porque todavía en nuestro país la causa básica es la causa de análisis de la mortalidad. Aunque en el certificado y en las bases de datos se recoja toda la información, nosotros analizamos muerte en base a un solo diagnóstico. Entiendo. Esta es una información muy útil para nuestros médicos. Pero yo quiero volver al punto de referencia de, antes de hablar de los tiempos, cuando mencionabas sobre el médico tratante. Para un servicio privado es muy fácil determinar al médico tratante y sencillamente los familiares van a esperar por él y aquí va a llegar. Pero en el sistema de salud pública es un poco más complejo, familia. Uh -huh. Hablando de la realidad que nos arropa y que las familias dominicanas se ven afectadas porque ha pasado, para nadie es un secreto, que tiene ahí, lo han visto unos 10 médicos, 11 12 en una Uh semana -huh. y de internamiento y al final tenemos un fallecido, una familia con dolor esperando un documento y no aparece quién lo vaya a llenar. Entonces, ¿por qué para mí es importante dejar claro el tema del médico tratante? Porque en el sistema de salud pública, muchas veces nuestros médicos tratantes no son tratantes bases en sí, sino que una misma especialidad es rotativa. Por ejemplo, ese mismo ejemplo que mencionabas del paciente con un problema, un proceso pulmonar Uh -huh. agudo, está siendo manejado por un neumólogo, pero su médico base no fue el neumólogo, sino medicina interna. Ese médico internista va a pasar, o sea, pasa la especialidad todos los días, pero no el mismo médico, sino que tienen unos turnos Uh rotativos, -huh. por lo que lo va a ver más de un neumólogo, lo va a ver más de un médico internista, probablemente más de un hematólogo, y ya tenemos una gran variedad. Sumado a eso, una serie de médicos residentes que van a estar pasando una parte en la mañana, otra Otra parte parte en en la la tarde. tarde, diferentes especialidades de residencias médicas, un turno de medicina general, un equipo de enfermera que varía. Pero como estamos hablando específicamente de los médicos, quiero decirte que todo eso hace que el contexto que representa esa frustración en la familia en ese momento sea la hace más dolorosa. Porque es como yo tenía tanta gente aquí, ahora yo no aparece quien me llene un papel, es determinante que esa parte quede claro. Bien, Yo me imagino, o sea, yo pienso que quien debería llenar el certificado de defunción es quien estuvo en ese último momento, en el caso de lo institucional. exactamente ocurre así. ¿Qué ventaja tenemos en salud? Que cada paciente tiene una historia clínica y cada médico que viene debe escribir en la historia clínica del paciente. Entonces, están descritos exactamente los procesos tal cual van ocurriendo.
es lo que debe suceder. Y al final de la jornada, la ventaja que tiene es que nadie puede sacar un cadáver de una persona, de una institución, sin un certificado de defunción. O sea, tú no puedes llevarte el Claro. cadáver de tu familiar hasta que no te llenan el certificado. Entonces, en virtud de lo cual, en el hospital público y en los hospitales entregan el certificado junto con el cadáver y los residentes no entregan la guardia hasta que ellos no terminan todos sus papeles, porque tú sabes que después hay consecuencias, hasta que no terminan con todo lo que tiene que ver con su servicio, entonces ellos no pueden entregar la guardia, Aparte de que no está mal estudiar el caso antes de escribir, por aunque supuesto. entendemos que es un proceso frustrante para el familiar, pero las cosas hay que hacerlas bien también. Sí, eso es vital, porque el cometer un error en un certificado de función, entonces lejos de solucionarle un problema al familiar, lo que estaría es ocasionándole un problema. En esa misma línea, ¿qué implica? ¿Cómo hacemos si hubo un error en la emisión del certificado, en una de las informaciones, sea por un error médico o porque el familiar entregó lo incorrecto? Bien, antes, y ahora te digo antes, porque en el nuevo reglamento las tachaduras en los certificados están prohibidas. Antes se tachaba y se le ponía el sello y la firma del médico. Sí. Eso garantizaba una corrección institucional. Una fe de rata se dejaba. Exactamente, como si fuera una fe de rata. Pues ahora en el certificado no pueden haber tachaduras, ni borradura, ni liquid paper, nada. El certificado simplemente lo recogemos todas las copias, lo enviamos a la DPS para su anulación y llenamos un nuevo certificado. Muy bien, esto es importante. Y con respecto a los tiempos, si el paciente, porque se habla de las primeras 24 horas, que si estaba en el hospital, que si lo trajo el 911 y que si no me toca a mí, que me llegó a emergencias, pero ese paciente no es mío y yo no lo conocía, tiene menos de 24 horas en el centro. ¿Qué podemos aclarar aquí? Mira, lo de menos de 24 horas o 48 horas define únicamente una medición de la mortalidad intrahospitalaria. Una mortalidad intrahospitalaria es un paciente que llegó y tiene más de 48 horas en el centro de salud, 48 horas o más. Antes de ahí, la muerte no es intrahospitalaria. O sea, yo no estoy obligado a clasificarla como una muerte hospitalaria porque el paciente no tiene 48 horas. Se miden muchos indicadores. Realmente yo le digo a la gente piensa que el certificado simplemente es un certificado que salimos. No, no. El certificado sirve para medir indicadores. Tú me quieres decir que la importancia de saber los tiempos corresponde a la base estadística, A base, pero no a que vaya a determinar a quién le corresponde exactamente, o no llenarlo. no. Porque el paciente llegó. O sea, supón que el paciente llegó y tiene 48 horas. El médico se fue y no vuelve hasta 48 horas después. Ujú. O sea, ¿qué va Lo a puede pasar? llenar el Lo que debe está llenar ahí. la persona que está ahí. La mortalidad hospitalaria lo que hace es medir qué tantas muertes yo tengo después de haber tenido el paciente 48 horas o más. ¿Para qué? Porque eso mide la calidad del servicio. O sea, si yo tengo un paciente 48 horas o más y no puedo resolver la patología que él tiene o no puedo dar un tratamiento efectivo, yo debo reconocer que mi capacidad operativa debe ser referirlo. Porque si se me muere, yo se supone que en 48, o 48 horas yo he hecho analítica, yo he hecho todo, o sea, ya lo ha visto Tengo todos los hasta soportes diagnósticos. exactamente, hasta el especialista más especial que deba verlo. La subespecialidad más alta que yo tenga, si necesitaba verlo, debió haberlo visto en 48 horas. Entonces no se concibe que eso suceda, que se me muera un paciente porque yo no tenía la capacidad operativa. Si el paciente tiene que verlo, medicina nuclear, por decir una cosa, y yo no tengo esa especialidad, ¿qué debo hacer? Referirlo de una vez, porque sé que no voy a resolver su problema. Entonces, como no voy a resolver su problema, lo mejor que puedo hacer es referirlo de una vez. ¿A dónde? Al nivel operativo de más capacidad que hay encima de mí. Donde se le vaya a dar la solución al caso. Exactamente. En caso nuestro, si es del Hospital Ricardo Limaldo, preferiblemente al Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Y de los hospitales municipales,
el Hospital Rafael Cantizano Arias, el Octaviano Estrella, el Pablo Morrobel, al Bueno, Hospital Ricardo Limarí. al final ya para ese tema de referimiento va a aplicar un protocolo clínico que va a depender mucho de cada caso en particular. Pero Exactamente. entiendo el contexto al que te refieres en sí, de que sí, de que en ese plazo de 48 horas es mucho lo que se supone que se ha podido lograr, que se ha hecho antes de que lleguemos a este punto. Familia, pero entonces si las normas son tan claras con respecto a estos procesos, ¿qué crees tú desde tu punto de vista y basado en tu experiencia que genera tanto miedo en nuestros médicos a llenar este tipo de documento? Mira, hay temor porque a veces yo no lo entiendo, el temor, realmente no lo entiendo, porque si hay algo que es claro y preciso, es la norma de una certificación, no importa cuál sea, sea la de nacimiento, sea la de defunción, sea la de defunción fetal. O sea, por detrás están perfectamente descritos en un certificado de función cómo debe llenarse, cuándo debe llenarse, quién debe llenarlo, cuál es el problema. El problema son situaciones que se dan de que en muchos casos a muchos médicos le ha requerido la justicia porque le han demandado. Yo siempre digo, una persona puede demandar a un médico por un certificado de función porque consigne que la causa de la muerte que le pusieron, él cree que no es la correcta, Ok. pero a final de la jornada no es lo que tú creas, sino lo que el médico concibió y trató. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Nosotros, yo digo nosotros, porque todo ser humano tiene miedo a ir a la justicia, Sí. entonces los médicos tienen miedo a eso. ¿Quiénes regularmente están en la justicia? Los médicos legistas están prácticamente todos los días en un tribunal, porque ellos lo que hacen es certificar muertes violentas o de causas desconocidas. Sí, porque a todo esto estamos hablando de causas no violentas, Exactamente. ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el médico tiene miedo? Porque tiene miedo que ese documento que él ha llenado de muy buena fe se convierta en un instrumento que sea de pérdida para él. Hay casos, varios, en los que personas han sido, médicos han sido demandados por un certificado de función. Entonces, para disipar un poquito ese miedo, ¿qué puedes decirle a los médicos? ¿Cuándo deben negarse a llenar el certificado y notificar al INASIF o al Ministerio Público? Bien, cuando nosotros, cuando un médico, un prestador de servicios de salud debe no llenar un certificado de función, Ajá. es simple. Si yo tengo una muerte violenta o con indicio de violencia, un accidente de tránsito, eh, o una causa, dice la ley 13680, que yo no sepa, es decir, una persona que se presume sana y apareció muerta, entonces automáticamente el INASIP, a través de la Fiscalía de los médicos legistas, entonces automáticamente ellos deben entrar. ¿Para qué? Porque la causa de muerte de una persona que se presume sana no es natural. Lo más natural es que una gente cuando nace muera, eso es cierto, pero no que muera a una edad joven y una persona que se considere sana. Y de eso depende también la esperanza de vida de cada Exacto. país. La esperanza de vida ahora mismo, yo le digo a la gente, son 75 años. Entonces es inconcebible que una persona de 30 años se te muera de repente estando sano y haciendo mucho ejercicio todos los días. Entonces, a partir de ese momento entra el INASIP. ¿Por qué el INASIP debe certificarlo? Porque lo más probable es que a esa persona la manden al INASIP, el médico legista haga un levantamiento de cadáver, lo mande al INASIP y el INASIP haga toxicología, histología y haga todo lo que tiene que hacer para determinar la causa de la muerte de una persona que no se concibe que haya muerto. En caso de homicidio y de suicidio, entonces el médico legista llena directamente la defunción, porque él va a decir, fue un homicidio, fue un suicidio, fue un accidente de tránsito, pero en una que no consigna, que no pueda consignarse la causa, porque una persona que falleció y se supone que estaba sana, entonces automáticamente lo deben enviar al INASIP para que el INASIP llene un certificado de función. Muy bien. Y en el caso de los fallecimientos en el domicilio, Bien, nosotros, por ejemplo, en la provincia completa, ¿no?
Nosotros tenemos unidades de atención primaria. Esas unidades de atención primaria están en un centro que que aglutina varias unidades de atención, que se llaman centros de primer nivel, o CPN. Correcto. Pues bien, en el CPN regularmente nosotros tenemos certificado de defunción. ¿Qué debe hacer la persona cuando se muere un familiar en el primer nivel de atención, supongamos en un barrio cualquiera de la ciudad? Lo primero que debe hacer es buscar una carta de la Junta de Vecinos o del alcalde pedáneo de esa comunidad, la copia de la cédula del fallecido y la copia de la cédula del que va con la información, llevarla al centro de primer nivel y ahí le van a llenar el certificado de función. ¿Qué va a hacer la persona con el certificado de función? ¿El médico o el familiar? Cuando preguntas. La persona, el familiar. Ok. ¿Qué va a hacer el familiar después que el médico le entrega el certificado de función? Simple, ir a la oficialía civil y registrarlo. Y le van a dar un OC07 en ese momento, que es un documento que le va a permitir enterrar a su familiar. Si no, igual, la ventaja que tiene hoy la ley, que a mí en principio realmente me sorprendió lo largo que pusieron el plazo, es que la persona tiene hasta 70 días después de emitido el certificado para ir a registrarlo. Pero me vas a disculpar, pero la forma en la que tú estás presentando este procedimiento basado en la norma me acuerda perfectamente el caso de Mao, de referencia. Entonces, ¿se aplicaron las medidas correctas? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo que sucede? Que la persona no había muerto realmente. En Mao, las personas no habían muerto. Yo soy de los que digo que si ellas tienen, las médicos que actuaron en el caso de Mao, tienen la copia, la carta de la junta de vecinos o del alcalde pedáneo, ellas tienen todas las de salvarse, porque ellas llenaron un certificado por un interrogatorio familiar y un testigo, pero tienen además una carta de una autoridad local, ya sea de la junta de vecinos o ya sea del alcalde pedáneo, en caso de que sean comunidades ¿Te rurales. refieres a que están respaldadas legalmente en ese sentido? Exactamente. Esa es la ventaja que tiene el médico, que el médico va a tener de dónde sacar para no determinar. Ahora, si el médico llenó un certificado sin ninguna documentación, ahí sí él cometió un error grave. Pero en términos de prevención, y sé que no es el tema, sin embargo, cuando existe un médico familiar que está a cargo de esa unidad de atención primaria, que conoce cada uno de los miembros de esa comunidad, cómo viven, cómo se relacionan, esa vida que llevan, es más fácil. Por eso hablaba cuando te preguntaba qué hacer cuando Ujú. el médico, cuando el padre de este paciente fallecido, esa persona que falleció no tiene un médico tratante. ¿Cuál es la desventaja que nosotros tenemos hoy? Y vamos ¿verdad? A llamar las cosas por su nombre. Que las unidades de atención primaria, yo, en mi caso particular, las veo como que se han convertido en hospitalitos pequeños. O sea, los médicos se sientan en los CPNs, en las UNAPs, a esperar que las personas vengan donde ellos. Y bien, perfectamente tú lo describes. O sea, ¿cuál es el trabajo de la unidad de atención primaria? No es en un local, Tiene un trabajo su comunitario. trabajo es comunitario. ¿Qué hace en la comunidad? Todos los días hacer promoción y prevención de la salud. O sea, pero además de la promoción y prevención de la salud, él hace levantamiento de información todos los días en las fichas familiares. Por eso, para él, es tan fácil como actualizar todos los días un croquis de crónico que él tiene, donde están todos los diabéticos, todos los hipertensos, o sea, él los conoce. Si él hace su trabajo comunitario, no solamente que lo hacen a final de año para actualizar el mapa de crónico, entonces él sabe perfectamente dónde tiene los riesgos. Sabe dónde están las lagunas, sabe dónde puede haber dengue, porque si conoce la comunidad porque anda en ella todos los días, entonces tiene mucho más facilidad. ¿Qué ventaja tiene el que hace ese trabajo? Bueno, pues cuando se muere una persona, él ya estaba preparado porque probablemente él no hace tantos días que había pasado por su casa. Así. Y estamos hablando de lo que debería ser. Pero al final de cuentas, lo que suele suceder es que
a veces esas unidades de atención primaria están compuestas por solamente un médico, que a veces no es ni siquiera un médico general, regularmente es un médico pasante. Así es. Y sea pasante, sea general o sea un mismo médico familiar, a veces no tiene los recursos que necesita para atender a toda esa población y encima de eso, no le queda más que quedarse en ese lugar porque tampoco daría abasto para cubrir la parte de la atención médica, la parte preventiva y esa parte comunitaria. Sí, es que, por ejemplo, las unidades de atención primaria para su habilitación requieren un personal mínimo Así es. y no es un solo médico y no es una sola enfermera y no es un solo promotor. Entonces, por eso probablemente ellos están obligados a quedarse en el CPN, porque no tienen ni siquiera el recurso humano, porque supón que yo estoy en Josué, en Los Domínguez. Como yo a una comunidad tan grande, con 2 médicos, voy a cubrirla. Sí. Imposible, imposible que pueda conocerlos a todos de esa manera. Oye, familia, y hablando de los certificados de defunción fetales, ¿cuál es la diferencia en la normativa para la emisión de un certificado de defunción fetal, contrario al del recién nacido? Ujú. Una defunción de un recién nacido es un niño que nació vivo, tuvo signos vitales al momento de su nacimiento, pero falleció, no importa cuánto tiempo después. Pueden ser hasta un minuto. Nació vivo, tuvo signos de vida y nació vivo. Cuando hay una defunción fetal, cuando el producto del embarazo nace muerto después de las 22 semanas, o sea, eso es muy claro. Antes de 22 semanas no se considera una defunción fetal, sino hasta después que cumple 22 semanas de gestación el embarazo. Nació muerto, no tuvo signos vitales, no tuvo nada, entonces se llena un certificado de función fetal, que lo que significa es que el niño se murió, que el niño nació muerto, que el niño no nació con vida. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno tiene un tiempo de un, una muerte de un recién nacido, puede ser inclusive después de 22 semanas, pero nació vivo. El fetal no nació vivo, nació muerto. Son dos certificados que son muy especiales, porque ambos, uno y otro, miden una mortalidad que para nosotros es muy importante, que es la mortalidad perinatal, que es la Ujú. mortalidad alrededor del Del nacimiento. nacimiento. Entonces, es un indicador importantísimo porque las políticas de salud, las políticas públicas de salud tendentes a reducir mortalidades infantiles, obligatoriamente tienen que tomar en consideración esos dos certificados. Una vez se detecta un error en un certificado ya emitido, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Si la persona viene para la corrección, yo debo tener las 3 copias juntas. Ninguna corrección, ninguna sustitución de un certificado se da con una sola copia del certificado. Ah, muy importante. Deben estar las 3 copias del certificado porque las 3 copias van a ser remitidas a la DPS. Y nosotros en DPS vamos a anular el formulario y ellos ya podrán emitir un certificado nuevo. O sea, recojo, ellos emiten el certificado. Tiene un error, por ejemplo, en el nombre. La persona que fue me dio un apodo o con el nombre que lo entraron a la historia clínica no es su nombre correcto. Me trajeron la cédula. Deberían ingresarlo con la cédula originalmente, porque la historia clínica debe tener el nombre correcto de la persona. Pero cometimos un error al llenar el nombre o el segundo nombre o un apellido, lo que sea. Yo debo tener las 3 copias juntas para poder mandar el certificado a la DPS a la semana que corresponda para que la DPS lo anule, pero inmediatamente yo emito el otro certificado, porque ya yo tengo las 3 copias. Yo le pongo para anular una nota y inmediatamente lo mando a la DPS. Bien. En el caso de errores graves, como algunos que nos ha tocado ver muy de cerca, em, hay pacientes que ingresan a un hospital, por ejemplo, a un internamiento. Obviamente nadie ingresa a un internamiento esperando fallecer. Uh -huh. Hay familiares que por habilidad, por ignorancia o por cualquier otra razón ofrecen documentos falsos.
Y luego tenemos el problemón ahí de que el médico certifica la muerte de ese paciente que se supone que conoce y Ujú. que tenía tiempo manejando. Ya no tiene ni siquiera que pedir un documento al familiar porque lo está llenando con los documentos que tiene aquí. Bien. ¿Cuáles serían Eso, los pasos? eso Sería realmente, mira, lo primero es que la persona que dio sus documentos, supongamos que Antonio Pérez le prestó su seguro de salud a otra persona. ujú, Esa persona fue a demandar un servicio de salud y se murió. Cuando llenen el certificado de función, quien murió fue Antonio Pérez, no el que yo tengo muerto ahí. así es. Hay un caso en la ciudad reciente, es muy reciente, está en los tribunales de la República, donde una persona prestó su seguro de salud a otra persona, falleció y hoy él quiere que los ayudemos. Y yo le dije que la única forma de ayudarse es ir y admitir que él cometió un fraude. ¿Y ante quién puede dirigirse a admitir Bueno, al seguro, este porque fraude? a quien realmente le cometieron el dolo fue al seguro. Porque lo que usualmente ocurre es que van inmediatamente a enterrar ese médico o a esa Sí. institución, Ujú. a esa Sí. DP, a ese centro de salud, haciendo referencia de que se cometió un error y nunca quieren. El médico originalmente, si tiene el documento de identidad de la persona con fotografía, probablemente no cometa ese error. Exacto, es Pero posible. lamentablemente nosotros vivimos en República Dominicana. Nosotros no estamos en los países nórdicos, donde las cosas son más fáciles. Entonces, aquí la gente supongo que yo me enfermo muy poco. Yo le doy gracias a Dios por eso. Que yo quiero que mi seguro lo utilice un amigo porque se enferma mucho. Si por cosas de la vida mi amigo murió, lamentablemente, legalmente, en aspectos legales, Ya, estoy muerto yo. así es. Y entonces, ahora voy a decirte, el devolverte a la vida es un trámite que debe costarte alrededor de 5 años y mucho dinero, porque tienes que demostrar que eres tú. Pero para que eso se demuestre, si fue el uso de un seguro, entonces el seguro probablemente te demande por robarle su dinero, porque eso es Ok. realmente, tú usurpaste una identidad y utilizaste un seguro que no era tuyo. Nosotros tuvimos en una provincia del país un caso de una persona que estaba en Estados Unidos, que trabajaba y enviaba su dinero. A final de la jornada, la señora vino al país para construir su vivienda. Ningún dominicano, yo le digo a la gente, quiere morirse fuera de su país. Y cuando ella vino, ella no pudo sacar su dinero del banco porque ella estaba muerta. Porque un hermano de ella se había encargado de llenar un certificado de defunción con el médico legista, pero con un certificado del alcalde pedáneo. Y hoy están presos por falsedad en escritura pública el alcalde pedáneo y el hermano de la señora. Y el médico legista está suelto porque el médico legista llenó con un documento que le había proporcionado Con lo que el establecen hermano. las normas, que fueron Exactamente, los documentos que mencionaste anteriormente, el de la Junta de Vecinos, exactamente. el del fallecido referido Ujú. y el del informante. En este caso era de un alcalde pedáneo porque había sido en una comunidad rural. Bueno, pues en este caso yo creo, familia, que también las normas hay que revisarlas un poquito y readecuarlas a nuestro contexto o modificar el contexto para que el médico tratante realmente pueda conocer a la población a la que le atiende. Porque de lo contrario vamos a seguir con esta brecha tan amplia que se presta a que se cometa este tipo de delito. Sí, es que por eso, bueno, por eso vuelvo al origen de la pregunta. Cuando el médico tiene soportes para llenar un certificado, no debe temer a nada. Fíjate cómo este médico, o sea, cuando le preguntaron si él conocía a la señora, él no la conocía. Y en efecto no la conocía, pero él le había llenado un certificado de función a esa señora. Pero él tenía el soporte que era la carta del alcalde pedáneo y tenía a quien él le había llenado el certificado, que era el familiar, el pariente. Por eso esos dos son los que pagaron los platos rotos. Y el médico al final terminó
salvándose. Por eso yo digo que cuando yo tengo los documentos que me certifican que una muerte ocurrió en una comunidad, yo no tengo que temer para llenarlo. Ahora, si yo lo llené sin ningún documento, porque muchas veces nosotros hacemos favores porque Esos son son, amigos esos son los favores que pueden resultar o bastante. porque yo lo conozco y después Sí, resulta que el favor al amigo o al conocido me sale más caro. así es. Familia, una recomendación final Bien, para eh, nuestra audiencia, tanto para los médicos como para la audiencia en general que nos escucha. para los médicos, pues la recomendación sería la más fácil. No llenen ningún certificado de función si ustedes no tienen documentos para llenarlo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque llenando un documento con soportes, con documento de la Junta de Vecinos, con documento del alcalde pedáneo, con la copia de la cédula, con la copia del testigo, te vas a salvar la vida a ti. Yo siempre le digo a los médicos que están en las clínicas rurales, en los CPNs de las comunidades rurales, nosotros no estamos para cuidarlo a usted en las comunidades rurales. Quienes tienen que cuidarse son ustedes mismos. Y ustedes se cuidan llenando certificado con soportes. Y a los familiares, que la vida es fácil, la vida no es compleja, siempre y cuando ellos hagan los trámites correctos. No, nadie debe desesperarse porque algunas veces eh, no desesperamos, tenemos el muerto, no porque me entreguen el certificado más rápido o más tarde, Ujú. yo lo voy a traer de vuelta. Entonces, hagan los trámites correctos, busquen la carta de la Junta de Vecinos, sáquenle la copia de la cédula al del fallecido, saquen la copia de la cédula del testigo o del que va a dar y que siempre sea información veraz para que ustedes a final de la jornada no terminen pagando platos rotos. Muy bien. Ha sido un conversatorio muy enriquecedor y muy valioso, con informaciones basadas en las normas y en la experiencia que tiene usted en su trabajo en la coordinación de estos registros. Estamos muy agradecidos. Este espacio es suyo, familia, y yo creo que todavía podemos agotar otros temas en cualquier otra sesión de nuestro podcast. Bien, muchas gracias a usted, doctora, por invitarme a su podcast. Eh, yo estoy dispuesto siempre y cuando me necesiten, que yo pueda aportar algo, porque realmente es dejar un legado, que la gente no tenga miedo a que los registros vitales no muerden. La información es para que la gente sepa que no tienen por qué ni preocuparse ni desesperarse. Y que también existe base legal que respalde ese llenado. Exactamente. Sí, bueno, pues a ustedes, mi audiencia, no se pierdan el próximo episodio aquí en Doctora Jazz, Medicina Familiar al Descubierto.